Bienvenidos a Sálvame del Olimpo. Hoy, nuestro enredo número 2. La primavera ha venido. Perséfone, la alegre hija de Zeus y Deméter, tiene un trabajo verdaderamente duro: pasear despreocupada por el campo, recogiendo flores, mientras, no me preguntes cómo, deja las tierras fértiles a su paso. Mientras ella baila y canta, Hades, rey de los muertos y el inframundo, la observa bajo el casco de invisibilidad que un día le regalaron los cíclopes. Perdidamente enamorado, se repite constantemente: «Esta es la mujer que yo necesito para alegrar mi permanente cara de funeral». Armado de valor, Hades abrió un orificio en la tierra bajo los pies de Perséfone, aprovechando que Deméter no miraba, y ésta cayó en su reino. Cuando Deméter volvió la vista hacia su hija, ésta ya no estaba. Se puso a buscarla como una loca, arrasando cultivos y bosques, flores y arbustos, lo que provocó una gran hambruna entre la humanidad. Es decir, hizo ni más ni menos que lo que haría cualquier madre por encontrar a su hija. Perséfone, llorosa y preocupada, miraba a su tío Hades con angustia, pero éste le ofreció para comer una granada. La prometió que sería un gran esposo y que ella viviría como una reina. Y claro, jeje, la convenció. Varios dioses suplicaron a Deméter que dejara de arrasar el campo para que la humanidad no muriera de hambre, pero ella dijo que seguiría destruyendo todo hasta que su adorada hija apareciera. Una vez más, Zeus intervino y, a través de Hermes, pidió a Hades que devolviese a Perséfone. Este, extrañamente sonriente, accedió. Deméter abrazó fuertemente a su hija y al momento le preguntó: «¿No habrás probado bocado mientras estabas allí abajo, verdad? Porque si lo hiciste, obligatoriamente tendrás que volver». «¡Ups! Comí una granada, mami». La cara de Deméter, llena de ira, se puso al momento del mismo color que esa fruta. Zeus, finalmente, les obligó a firmar un acuerdo al que accedieron ambas partes. Perséfone pasaría la mitad del año con cada uno. Y es por eso que nacieron las estaciones. Cuando Deméter está triste sin su hija, llega el otoño e invierno y los campos no producen. Pero cuando Perséfone regresa, su madre se llena de alegría, florece la primavera y junto al verano los campos se colman de frutos. Suscríbete o encuentra más historias como estas en postercolección.com. Láminas históricas y mitológicas que te harán entrar en el Olimpo como si fueras un dios.